Quiero saludarte, Andrés Oppenheimer, a la distancia, pero dándote un beso codo a codo. ¡Ay, qué bonito! Qué gusto, mi querido Andrés, que estés aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La crisis del coronavirus y las elecciones en Estados Unidos. ¿Habremos repetido tanto una palabra como coronavirus, mi querido Andrés? ¡Qué horror! Sí, es un error, Fernanda. Y fíjate, interesante que menciones eso, porque anoche, hace una semana, en mi programa de CNN no sabíamos si grabar, si no grabar, no se sabía hasta el último minuto si poner, o sea, si podíamos ir o si por razones sanitarias cerraron el estudio, y decidimos poner un programa que teníamos guardado, que no habíamos usado, sobre un fotógrafo de escritores, un fotógrafo que se ha dedicado toda su vida a retratar a Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Y fíjate que me han llegado varios mensajes por Twitter y por Facebook de gente que me decía, por fin, algo que no sea coronavirus. Yo tenía miedo que me criticaran y la gente dijera, ¿cómo puede ser que en esta crisis pongan algo tan trivial o tan fuera de momento? Y sin embargo la gente, Claro. mucha gente está tan encerrada, está tan angustiada, no están, que necesitamos también un poco ver, escuchar algo diferente. Pues sin duda, pero por hoy, en este lunes, pues vamos después de un fin de semana en donde los números se movieron para donde la veas importantemente, tanto como casos, como muertes, como paridad cambiaria, como, en fin, los números del mundo están en movimiento. Vale la Así es, pena, sin duda, pues retomar este tema. ¿Cómo estás así viviendo es. tú en Miami? ¿Cómo ves esta crisis en Estados Unidos? Porque yo tengo amigos, Andrés, que me dicen, Fernanda, es que aquí sí no podemos salir. O sea, aquí nos levanta una patrulla si nos ve en la calle. En San Diego Bueno, están siendo muy Fernanda, estrictos. Cuéntanos. depende de dónde. Hay ciudades de Estados Unidos como Nueva York, como San Francisco, donde los alcaldes han declarado virtuales toques de queda, donde tú no puedes salir. Otras, como Miami, donde hay gente caminando por la calle, o sea, hay gente que está yendo a trabajar, no con toda normalidad, pero ayer precisamente tuvieron que cerrar las playas porque mucha gente estaba yendo a la playa y sentándose juntos cerca unos de los otros a tomar algo y a gozar de la playa. Pero, por ejemplo, los lugares para caminar siguen abiertos, la gente sigue caminando a distancia, obviamente, pero no sé cuánto va a durar eso. Puede ser que eso termine hoy porque el gobernador del estado de la Florida está siendo blanco de muchas críticas, Sí. precisamente por eso, por no hacer lo que hizo Nueva York, por no hacer lo que hizo San Francisco. O sea, yo no sé cuánto va a durar. Lo que pasa, Fernanda, es que hay una gran polémica, una gran disputa interna dentro del gobierno de Estados Unidos sobre cómo afrontar esta crisis. Hasta ahora se está afrontando a nivel local. Algunos alcaldes deciden esto, otros alcaldes deciden lo otro. Y Trump, el presidente, parecía tener una actitud totalmente errática, porque durante los primeros 2 meses, él, como lo hemos comentado otras veces, Fernanda, minimizó todo esto. Claro. Dijo que todo esto no era tan grave, que todo esto iba a pasar milagrosamente. Incluso llegó a insinuar que esto era una farsa montada por los demócratas para desprestigiarlo, etcétera, etcétera. Lo hizo, obviamente, porque quería mantener la bolsa de valores, el mercado de Wall Street, alto como estaba, en un récord histórico. Ese era su caballito de batalla electoral. Ahora, cuando ese caballito de batalla electoral se derrumbó, se desplomó, la bolsa está en 18.000 puntos, estaba casi en 30.000, entonces Trump no le quedó otra que asumir el rol de comandante en jefe y cambiar totalmente su estrategia y ponerse al frente de la lucha contra el coronavirus. Entonces, ¿qué pasó, Fernanda? Ahora está haciendo conferencias de prensa todos los días, Claro. convirtiendo esas conferencias de prensa que supuestamente tendrían que ser partes de guerra o informes sobre el estado de la lucha contra la pandemia, las está convirtiendo en
discursos de campaña en vista a las elecciones de noviembre. Y eso le está dando resultados y está haciendo que mucha gente diga, oigan, ¿cómo es esto? Acá los que empezaron a hablar de esto, los que tendrían que estar hablando, sería el secretario de Salud, las autoridades quienes se ocupan de estos temas científicos. Claro. Y en lugar de eso estamos viendo a un presidente haciendo campaña. Entonces, eso, Fernanda, se está dando en un marco en que hay disputas dentro del gobierno de Trump, y él mismo pareciera ser, no está de acuerdo o no se ha definido del todo qué hacer, porque fíjate que, como decíamos antes, los primeros 2 meses miró para otro lado, se hizo el distraído. Hace una semana, 10 días, se puso los pantalones, se puso al frente de la crisis y trató de reescribir la historia diciendo que él era el primer combatiente de la lucha contra el coronavirus. Y anoche, minutos antes de la medianoche, manda un Twitter, Trump, diciendo que no podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí mismo, y diciendo que al terminar este periodo de 15 días de distancia social, que él mismo anunció, va a reevaluar si seguir adelante con esa política o no. En otras palabras, Fernanda, él mismo o algunos sucesores le están diciendo que esto está causando una crisis económica muchísimo mayor de la que se pensaba y de que hay que aflojar las medidas de distanciamiento social. Fíjate nada. Pero eso, Fernanda, todos los científicos, casi unánimemente, dicen que es un disparate absoluto, porque puede pasar lo que pasó en Hong Kong, Claro. que fue precisamente eso. Cuando tú tomas estas medidas drásticas de distanciamiento social, durante 1 o 2 semanas, 3 semanas, baja el contagio, obviamente, y se reduce la crisis, baja esa curva de la que todos estamos hablando, del pico de gente que contrae este virus al mismo tiempo. Pero en Hong Kong apenas empezó a bajar ese pico, relajaron estas medidas y se produjo un segundo pico. ¿Se disparó? Entonces, esto que está proponiendo Trump ahora es muy, pero muy peligroso, Fernando, porque en aras de reflotar la economía podemos agravar el problema de salud pública, y muchos de nosotros pensamos que es mejor tomar la medicina de una vez, cerrar el país durante 2 semanas y después ver, pero mejor sufrir todos al mismo tiempo, aguantarnos la encerrona y bajar este tema para que no muera más gente. Bueno, eso hicieron en China, justamente. Hicieron un cerco, cerraron y santo remedio, dejó de crecer el bicho. Eso hicieron en China precisamente. Y eso es lo que no hicieron a tiempo en Italia y no hicieron a tiempo en España y no se ha hecho a tiempo en Estados Unidos. Ahora, por supuesto, Trump, como decíamos antes, está reescribiendo la historia. Pero el hecho es que es la única manera, porque si no va a haber un segundo pico y un tercer pico y un cuarto pico, como está pasando en Hong Kong. Esto, Fernanda, responde a este tweet de anoche de Trump, diciendo como que después de 15 días va a reevaluar si no empezar a normalizar la situación. Esto es producto de que su propio secretario de Finanzas, Jim Mnuchin, pronosticó que el desempleo en Estados Unidos podría llegar a un 20%. Sería un récord, desde la época de la Gran Depresión de principios del siglo pasado, que no se ve algo así. Y los que más sufren, Fernanda, como escribí en mi artículo del Miami Herald hace unos días, son nuestros paisanos, los latinos en Estados Unidos, porque la industria más castigada por esto es la industria de los restaurantes, de los hoteles, del turismo. Fíjate que hay más de 14 millones de trabajadores que están empleados en el sector de servicios de alimentos y hotelería, cifras del Departamento de que Trabajo no tienen trabajo ahorita. de Estados Unidos. Y muchos de ellos son latinos, millones de ellos son mexicanos, centroamericanos que trabajan en sectores. Cualquier persona que haya ido a un restaurante en Miami o en Nueva York o
o en Los Ángeles, o en San Francisco, o en Chicago, lo sabe, los meseros, en su enorme mayoría, o en grandes cantidades, son hispanos, son latinos. Y esos son los primeros que están perdiendo sus empleos. Andrés Oppenheimer, en un minuto que nos queda, ¿te parece imparable esta crisis de aquí a septiembre de este año? No, no me parece imparable. Me parece que va a ser detenida. El tema es a qué costo y cuán rápido, pero yo creo que va a ser de aquí a septiembre, yo creo que sí. Y creo que incluso te diría de aquí a, si nos guiamos por China, te diría de aquí a principios de mayo, pero siempre y cuando se sigan tomando estas medidas drásticas. Si hay un cambio de rumbo, como lo insinuó Trump anoche, y se empieza a alivianar la cuarentena, entonces, pues entonces es un problema. Aumenta el peligro de un segundo pico, Fernanda. @Oppenheimer A, el mejor periodista de América Latina, Estados Unidos, zonas conurbadas y demás. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo a la distancia, pero sostenido, mi querido Andrés. Un gran abrazo, Fernanda, y a todos tus oyentes. Un gran abrazo. Gracias. Para mí es un orgullo que Andrés Oppenheimer colabore con nosotros, ¿eh? Bueno, Andrés es el periodista de América Latina.